Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dice, encuentre un factor integrante de la forma ρ de x, y igual a x a la m por y a la n, y nos dice, si lo tiene, resolver la ecuación diferencial. Entonces viene la situación, ¿cómo así que un factor integrante de la forma x a la m y a la n? Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos cuando una ecuación diferencial no es homogénea, perdón, no es exacta, es volverla exacta. ¿Cómo? Buscando una expresión matemática que al multiplicar la ecuación diferencial se vuelva exacta. La situación es que las estructuras que normalmente tenemos son mu igual a Euler a la integral de m de y menos n de x sobre n, y esto se integra respecto a x, y mu igual a Euler a la integral de n de x menos m de y sobre m, y esto se integra respecto a y. Esas son las dos únicas fórmulas que tenemos, pero es porque en ese caso se asume que mu es o únicamente una función de x o que mu es únicamente una función de y. En este caso nos están diciendo, oiga, búsquese otro tipo de factor integrante de esta forma, que ese mu dependa de las dos variables x y y, pero tiene esta estructura específica. La pregunta es, ¿cómo carajos hacemos un ejercicio de ese estilo? Bueno, primero llevemos la ecuación diferencial a verificar por exactas. Para ello entonces decimos 3x multiplicado por dy de x, y vamos a pasar todas estas expresiones al lado derecho. Entonces decimos, pero no es necesario, vamos a solamente agruparlas entre un paréntesis, x por y a la 3 más y al cuadrado igual a 0. Ahora voy a multiplicar todo por dx, entonces nos queda 3x de y más xy a la 3 más y al cuadrado multiplicado por dx igual a 0. Bien, ahora viene la situación, debemos mirar si la ecuación diferencial es homogénea. Entonces, esta expresión, ¿cómo se le llama? Y a esta expresión, ¿cómo se le llama? A la primera, a la que acompaña el de y, se le llama n, porque se dice n de x, o sea que debemos derivar respecto a x. Y esta se llamará m porque es m de y. Entonces, ¿cuánto nos da n de x? En este caso, n de x nos da 3. Y m de y nos estaría dando 3xy al cuadrado más 2y. Claramente la ecuación diferencial por ningún lado es exacta. ¿Cuál es la idea ahora? Tomar esa ecuación diferencial, que en este caso, vuelvo y repito, es 3x de y más xy a la 3 más y al cuadrado, todo multiplicado por dx. ¿Y cuál es el objetivo en este caso? Buscar o multiplicar toda la ecuación diferencial por la expresión x a la m, y a la n, y al multiplicar por esta expresión, ¿qué pasa? La ecuación diferencial se vuelve ¿qué? Exacta. Entonces vamos con ese análisis. Vamos a hacerlo con otro color para entender un poco mejor la situación. Al hacer la distributiva nos estaría quedando 3 multiplicado por x a la ¿qué? A la m más 1 multiplicado por y a la n y todo multiplicado por dy, más x elevado a la m más 1 multiplicado por y a la ¿qué? ¿A la 3? No, a la n más 3, más x a la m multiplicado por y a la n más 2. Y todo eso obviamente está multiplicando al dx y se supone pues que todo es igual a 0, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Mirar ahora el criterio de exactitud. Entonces decimos, toda esta expresión se supone que es n, toda esta expresión se supone que es n. Entonces miremos, ¿qué pasa si buscamos a n de x? Pues vamos a buscarlo. Al hacer n de x, recuerden, derivamos únicamente respecto a x, nos estaría dando el exponente baja, m más 1, y ahora nos queda x elevado a la ¿qué? Recuerden que al exponente le restamos 1, por lo tanto nos queda x a la m, y a la n. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, eso es n de x, vamos con m de y. ¿Cuánto nos da? En ese caso, vuelvo y repite, el exponente baja, nos queda n más 3 multiplicado por x a la m más 1 multiplicado por y a la n más 2, porque hay que restarle 1 al exponente. Y por el otro lado, por esta otra expresión, nos queda más
n más 2 que multiplica a x a la m que multiplica a y a la que, a la n más 1. Y ese sería, digamos, el resultado de esas derivadas parciales. ¿Qué ocurre? La idea es que estas dos den ¿qué? ¿Igual o diferente? Igual. Entonces tiene que obligatoriamente 3 factor de m más 1 multiplicado por x a la m por y a la n ser igual a n más 3 factor de x a la m más 1 y a la n más 2 más n más 2 x a la m y a la n más 1. Esa es la idea. Si esas dos expresiones son iguales, pues la ecuación diferencial es exacta. Ahora viene el problema. ¿Será que esas dos expresiones son o no son exactas? ¿O si son o no son iguales? Continuamos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿será que esas dos situaciones sí son iguales o no son iguales? Entonces, para poder analizar de una forma un poco más fácil, voy a dividir cada expresión en x a la m por y a la n. Vuelvo y repito, cada expresión la voy a dividir en x a la m, y a la n, x a la m, y a la n. Vamos a ver qué nos queda, ¿no? Entonces, al hacer esa división, observen claramente que x a la m con y a la n se simplifican. Por aquí, este x a la m con este exponente n, m se va a simplificar, este y a la n con este exponente n se va a simplificar, este x a la m con este x a la m se puede simplificar y este y a la n con esta n se puede simplificar. Luego, la situación matemática que nos está quedando es 3 factor de m más 1 igual a n más 3 que multiplica a x a la 1 que multiplica a y a la 2 más n más 2 que multiplica a y a la 1 y así nos quedaría la situación. Entonces viene la pregunta, ¿existirá algún valor de n y de m que haga que esta situación dé igual? ¿Será que existe alguna situación, vuelvo y repito, n o m que cause que esa situación dé igual? Continuamos. Entonces viene la situación. ¿Cuáles deberían ser los valores de m y n para que esa situación dé igual? Bueno, la situación es la siguiente. Esta situación no va a dar igual, pero les voy a explicar de qué formas podría de pronto configurarse un ejercicio diferente para que dé igual y les voy a explicar por qué esta situación no da igual. Ahora, nosotros tenemos, por así decirlo, dos valores m y n a los cuales podemos modificar, darle el valor que queramos a nuestro antojo. Pregunta, si en este caso tuviera una y, aquí, esta expresión tuviera una y, pregunta, ¿qué debería ocurrir? Ah, pues si este tiene y este tiene y, perfectamente diríamos que 3m más 1 debería ser igual ¿a quién? A n más 2. Eso es de lógica, porque si este tiene y este tiene y, pues sus coeficientes deben ser iguales. Entonces podríamos crear una situación, ¿sí?, en la que podríamos crear una ecuación para despejar los valores. El problema es que no está y por lo tanto no puedo crear esa ecuación. En este caso digo, bueno, entonces no se puede, digamos, tomar una expresión de la izquierda e igualarla a una expresión de la derecha porque los de la derecha tienen x y y. Entonces digo, bueno, hagamos una situación en la que todo se vuelva cero, que es la situación alternativa a no tener ninguna expresión de la izquierda y de la derecha que se parezca. Entonces, ¿cómo hacemos que esta expresión se cancele? Ah, pues diciendo que m es igual a menos 1, ¿cierto? Así lo de la izquierda se vuelve ¿cuánto? 0. Pero en la derecha, para poder causar que lo de la derecha dé 0, la n tendría que ser igual a menos 3 y la n debería ser igual a menos 2. Y por este motivo es que no existen valores de m y n que causen que esa ecuación diferencial tenga un factor integrante de la forma ρ de x, y igual a x a la m, y a la n. Y esa será la situación, será, digamos, la respuesta a este ejercicio.
no existe factor integrante.